Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver cómo se realiza la instalación de una máquina virtual desde cero en el entorno Proxmox en su versión 2.1, porque ya ha sido actualizada y ahora vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es desplegar aquí el nodo. Vemos que ya hay una máquina virtual instalada. Y luego vemos también que tenemos aquí lo que sería el almacenamiento local, en el que si vamos a contenido, podemos ver que lo que tenemos aquí sería una imagen RAW del disco duro que pertenece a esta máquina virtual, que ya hemos creado previamente. Que esto, si vamos aquí, pinchamos sobre la máquina virtual que ya está corriendo, nos dice pues las características que tiene. Si nos vamos a hardware, en disco duro, podemos ver que este archivo es el mismo que nos estaba marcando aquí y que está contenido en el almacenamiento local de la máquina en el que tenemos instalado Proxmox. Tenemos dos opciones. Podemos irnos al centro de datos y en almacenamiento, ya lo tengo aquí marcado, almacenar todo en la raíz que corresponde a este directorio físico de la instalación de Proxmox, o coger y añadir, para un poco ordenar todo lo que serían lo referente al almacenamiento, un directorio o otros dispositivos de almacenamiento. Pero en este caso, por ejemplo, sería un directorio en el cual pues aquí le daríamos una ruta, podríamos decirle incluso si el contenido que va a tener, pero bueno, esto lo veremos más adelante. Como es ahora solo por un tema didáctico, lo vamos a hacer en la ruta principal, dijésemos, de lo que es el almacenamiento local. Entonces, lo primero que vamos a hacer es subir el archivo .iso del sistema operativo que vamos a instalar. Le damos aquí al botón de subir, le decimos que sí, que es un archivo ISO, y seleccionamos el fichero. Yo en este caso voy a subir una ISO de la Debian 6.0. Le decimos aquí subir y entonces nos sube el archivo y lo colocará dentro de lo que es el almacenamiento local, en la raíz. Esperamos un poquito. Una vez que lo tengamos subido y creemos la máquina virtual, será, dijésemos, desde donde se va a instalar el sistema operativo. Vamos a ver. Ya lo tenemos aquí, nos dice que el archivo, un .iso, pues lo tenemos aquí disponible. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coger y crear la máquina virtual. Para ello nos vamos aquí a crear VM. También podría ser crear CT, pero esto es para crear contenedores que son, como ya dijimos en el tutorial anterior, son preinstalaciones, dijésemos, ya hechas solo de Linux. Pero nosotros vamos a hacer una virtualizada completa y vamos a crear una máquina virtual. Aquí ya nos indica él que el nodo es Proxmox. De momento aquí solo tenemos ese porque corresponde a esta sola máquina. Nos indica el ID que va a tener la máquina virtual, en este caso sería el 101, ya tenemos el 100, y aquí le tenemos que dar un nombre. Aquí le vamos a dar, por ejemplo, Debian, no sé, Debian New. Y tenemos la opción esta de conjunto de recursos, que esto sería por si queremos hacer un pool de máquinas. En este caso no lo vamos a hacer. Y le damos a siguiente. Aquí nos indica, más bien nos pide que le digamos el sistema operativo que nosotros vamos a instalar. En este caso, sería, como es una Debian, le decimos que es un Linux, ¿vale? Un 2.6, y le damos siguiente. Si no estamos seguros, le podemos dar a otro tipo de sistema operativo y en principio no habría ningún problema. Vale, aquí es donde le vamos a indicar desde dónde va a cargar el sistema operativo. Entonces aquí, en almacenamiento, como solo tenemos creado local, como vemos aquí, lo dejamos así seleccionado y aquí es donde vamos a seleccionar el archivo .iso que hemos subido para instalar el sistema operativo. Aquí, si hubiésemos subido diferentes sistemas operativos, ya sea un Windows 2003, un Windows 2008 o cualquier otra distribución de GNU Linux, pues la podríamos seleccionar.
En este caso seleccionamos esta Debian y le decimos siguiente. En este punto es donde le indicamos el tipo de disco duro que vamos a asignar a esta máquina virtual. Podemos coger y decirle si es un dispositivo IDE o uno Virtuo, e incluso aquí le podemos decir el número de dispositivo que es, dónde va a estar guardado, si queremos hacerlo en local o si hubiésemos creado un directorio, pues en otro directorio. Pero bueno, en principio esto lo dejamos tal y como está ahora mismo. Y luego lo que sí que le podemos decir, por ejemplo, es el tamaño del disco. Para la instalación de la Debian, pues en principio, aunque bajemos esto a unos 20 gigas, pues ya tendríamos suficiente. Aquí sería el formato en el cual él guarda, dijésemos, el archivo de la imagen del disco. Tenemos estos tres formatos, incluso aquí vemos que puede guardarlo en el formato para VMware, por ejemplo. Y aquí pues también podemos decirle un poco cómo haría el tipo de caché. En principio lo podemos dejar como default y funciona perfectamente. Aquí es donde le tenemos que decir la CPU que va a utilizar. Aquí dijésemos, si tenemos un equipo, por ejemplo, con un procesador de 64 bits, que es un dual core como yo tengo en esta máquina, pues en principio con un núcleo y bueno, un socket, pues en principio ya tendría suficiente, porque para hacer correr una Debian, pues con esto más que suficiente. A ver, si lo que queremos es hacer correr, por ejemplo, otro tipo de servidor en el que requieren más recursos, pues sí, se le puede asignar los dos núcleos, o si es un 4 núcleos, pues 4 núcleos. Lo voy a dejar por defecto. Aquí es donde le indicamos el tipo de emulación que va a hacer o el tipo de procesador que tiene. Aquí le podemos decir que si es un dual core o un Pentium 3, lo que nosotros queramos. Por defecto, si lo dejamos con el QEMU 64, no tenemos ningún problema para esta instalación. Aquí es donde le decimos la cantidad de memoria que le vamos a asignar. Con 512, por ejemplo, para esto ya es más que suficiente. Aquí es donde le indicamos cómo vamos a configurar el adaptador o los adaptadores que va a tener la instalación del sistema operativo, o sea, la máquina virtual. Aquí, en principio, lo dejamos así. Lo podemos dejar para que haga un NAT, pero así, si lo dejamos como bridge, lo integramos dentro de la red nuestra. Y en principio, si ponemos un mismo direccionamiento, pues podremos acceder a Internet o a nuestra red o a cualquier dispositivo que necesitemos que esté dentro de nuestra red. Le damos siguiente. Incluso si vemos que hay algún problema de incompatibilidad, podemos cambiar el tipo de adaptador. Que aquí podemos poner, por ejemplo, una Intel. Perfectamente lo podría coger. Le damos a siguiente. Y aquí es donde confirmamos todos los datos que le hemos dado. En principio, vamos a finalizar. Y ya tenemos nuestra máquina virtual creada, que ya la vemos aquí, como tiene el nombre que le hemos asignado, el identificador, y si marcamos sobre ella, vemos aquí, por ejemplo, en la opción de hardware, por defecto lo que nosotros le hemos puesto. Como vemos aquí en el CD, tiene puesta la distribución Linux que le hemos puesto para que arranque, que en este caso es la Debian. Si le damos a la opción de resumen, vemos que el estado está stopped y lo que hacemos es darle a iniciar. Una vez que tenemos la máquina virtual arrancada, si queremos ver qué es lo que está haciendo internamente el sistema operativo de esta máquina virtual, lo que tenemos que hacer es ir al botoncito que tenemos aquí de consola, apretamos y en esta ventana nos aparecerá qué es lo que está haciendo, desde la misma carga de la BIOS a en principio ahora, por ejemplo, que le hemos dicho que arrancara
la ISO de la Debian, pues aquí tenemos para poder hacer lo que es la instalación, que nosotros si nos movemos con los botones con las teclas del cursor, pues podemos hacer la instalación y lanzar la instalación del sistema operativo que hemos cogido. En el próximo tutorial podremos ver un poco, una vez que hemos creado la máquina y hemos instalado el sistema, las opciones que tenemos y un poco lo que rodea a esta máquina virtual y cómo hacer un backup de esta máquina, y entraremos un poquito más en lo que es el tema del almacenamiento y cómo crear directorios y organizar pues un poco todo lo que es todo el tema del almacenamiento. Pero esto, como digo, ya será en el siguiente tutorial.